Continuamos en el Sol de las Noticias. Es parte de un rápido resumen de las noticias más importantes que han ocurrido y aprovechamos la otra hora, a partir de las 7 de la mañana, siempre poder compartir con nuestros invitados especiales, personas de los diferentes sectores de la sociedad hondureña, y abordamos diferentes temáticas. Hoy el tema político, cuando estamos a pocas horas para que el Consejo Nacional Electoral, después de un mes de los resultados de las elecciones generales, en otros países, de las elecciones internas, perdón, en otros países las elecciones generales, lo vivimos en Ecuador y en Perú el fin de semana, en menos de 12 horas ya se tenían los resultados de quién era el ganador y escrutados el 100% de las actas. En Honduras no, porque lamentablemente aquí esta es una escuela de corrupción que todavía no entiende el que está en la mesa, que él debe actuar con honestidad, con honradez, que él no debe de estar ahí para beneficiar a nadie. Hoy tengo de invitado a un buen amigo en lo particular, pero un reconocido político dentro del Partido Liberal, un hombre que ya ha tenido la oportunidad de ser regidor, diputado en el Congreso Nacional y vuelve por estos fueros a buscar nuevamente un cargo de elección popular. Me refiero a don Eliseo Castro Pavón, reconocido dirigente del Partido Liberal con una amplia trayectoria en este instituto político. Buenos días, don Eliseo, gusto saludarlo. Gracias por atender la invitación esta mañana para que platiquemos sobre lo que ha ocurrido en estas elecciones internas del Partido Liberal y de su participación como precandidato, ahora ya candidato, y todo esto que estamos viendo que está ocurriendo desde un Consejo Nacional Electoral que se nos había vendido la idea que este iba a ser diferente a los demás, pero más bien sí rompió el récord porque este es todo lo contrario, pero no en cosas positivas, sino que en cosas negativas. Buenos días. Hola, buenos días, licenciado Javier Aguilera. Gracias por la invitación, saludando a todos y cada uno de sus televidentes en toda la República a través de este prestigiado espacio como lo es el Sol de las Noticias, y orgulloso de poder contar con su apertura en esta importante televisora que como medio de comunicación informa, orienta, educa y actualiza al pueblo hondureño en lo que es el acontecer nacional e internacional. Gracias por la invitación, Javier. Don Eliseo, participar en política debería ser un mecanismo donde los ciudadanos puedan ir a buscar cargos de elección popular, pero que también se respete la voluntad del electorado. Estamos a un mes de esas elecciones del 14 de marzo, y todavía no se tienen los resultados oficiales. Vivir esta zozobra durante un mes de tormento, me imagino, para los candidatos, porque se habla de fraudes, de manipulaciones, de actas y de tantas cosas más, que no debería ser, esta no debería de ser el mecanismo. Vemos experiencias en otros países y es todo lo contrario. ¿Qué nos dice usted después de tantas experiencias que le ha tocado vivir y que a usted siempre le han andado ahí para ver cómo le arrancan votos, cómo le borran votos, y usted ha tenido esa paciencia y esa tranquilidad para soportar este tipo de actitudes de los políticos tradicionales? Bueno, la verdad, Javier, que nos da envidia sana, por supuesto, cuando vemos ejemplos democráticos en países hermanos latinoamericanos, que tampoco son superpotencias en el tema democrático en el planeta, pero que dan un ejemplo de entendimiento entre los partidos políticos, entre la sociedad, y también de la práctica a través de una cultura de educación respecto a lo que el pueblo diga cuando llega a las urnas a elegir a sus candidatos a los diversos cargos de elección popular. Hace apenas unas 48 horas tuvimos el ejemplo en Perú y en Ecuador. Más seguimos lo de Ecuador porque ya era un evento de segunda vuelta a nivel presidencial,
cuando uno de los dos candidatos, tanto Arauz, de una edad de 36 años, como Guillermo Lasso, que es el que ha sido electo presidente de Ecuador, estaban pues sometiéndose a la vindicta pública para ser electos en ese alto cargo, y que en menos de unas 3 horas el arroz se coció. O sea, no se espera tanto tiempo como para tener, como usted lo decía, en angustia, en zozobra, en incertidumbre y hasta en mucho estrés, no solo a quienes participan en cargos de elección popular o a los partidos políticos, sino que a la sociedad hondureña en general. El ensayo practicado en esta oportunidad por parte de un nuevo órgano que cambió en siglas y cambió de funcionarios, como es el Consejo Nacional Electoral, en lo que hemos tenido mucha expectativa, porque ya no se trata del Tribunal Supremo Electoral, de procesos electorales de otros años anteriores que han sido altamente cuestionados, los mismos, me refiero a los resultados, y la actitud pues de quienes han trabajado para aquellos organismos. Yo creo que tiene frustrado al pueblo hondureño a estas alturas, a pesar de que ya en última instancia pues se ha anunciado de que presentarán oficialmente los resultados a los diferentes cargos de elección popular, y justamente es el día de hoy. Ojalá que se haya dado la oportunidad del Consejo Nacional Electoral de entregarle al pueblo hondureño un producto de calidad en cuanto a resultados, y que sea transparente y que también refleje lo manifestado en las urnas por parte de los electores, tanto a nivel de candidatura a la presidencia de la República, ahí no tenemos mucha duda, en los 3 partidos políticos, pero particularmente en mi partido, el Partido Liberal, cuando Yanni Rosenthal se ha alzado con la victoria de forma amplia, con más de 100,000 votos de diferencia sobre su más inmediato competidor dentro del partido, y con un resultado irreversible, categórico e inobjetable. Yo creo que esto pues deja claro al pueblo hondureño de que hay un rumbo democrático para estas próximas elecciones generales de noviembre de este mismo año. Pero en algunos cargos de elección popular, como han sido las planillas de diputados en los diferentes departamentos de la República, lo mismo que alcaldías, pues hay algunas cositas ahí. De hecho, se presentaron muchas impugnaciones, ha habido el reflejo de mucho descontento por diversos aspirantes a cargos de elección popular, que no debe ser propio de una democracia moderna, ni de un país donde existimos 9 millones de hondureños esperando que la democracia se mejore, se consolide y se constituya en un factor fundamental para alcanzar la paz, la armonía, el entendimiento y sobre todo el anhelo de prosperidad de todo el pueblo hondureño. Dado esto, vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a apoyar a nuestras instituciones, porque creo que apoyar a Honduras es comenzar apoyando a nuestras instituciones, dentro de lo que un Consejo Nacional Electoral no puede ser la excepción, pero que esto por favor no pase en noviembre. Revistámonos de ejemplos como el del Ecuador, con un sistema informático y tecnología de punta de primer nivel, de acuerdo a lo que se ha proveído la humanidad en estos últimos años, y que en pocas horas se puedan conocer proyecciones del órgano electoral, resultados que no dependan de consultas de boca de urna ni de cadenas de televisión o de cualquier medio de comunicación, sino que dependan estrictamente del órgano encargado de rectorar la democracia en nuestro país, para que el pueblo hondureño no siga frustrándose a través de un tema tan fundamental como es su democracia, y que no renuncie la ciudadanía en cuanto a llegar a elegir a sus favoritos en elecciones generales que están próximas a venir dentro de unos 7 meses en noviembre, y que la democracia se constituya en un factor fundamental para la búsqueda de consolidación como país y la búsqueda también de armonía como ciudadanos. Don Eliseo, después de este trabajo, que es la primera parte que le corresponde a usted como en su trabajo como precandidato, ahora ya candidato a diputado dentro del Partido
liberal. ¿Qué experiencia ha logrado recoger? ¿Ha sido diferente a otros procesos electorales? ¿Está más complicado hacer política? ¿Qué logró recoger del sentimiento? Porque usted sí anduvo en cada uno de los municipios del país, en barrios y colonias, su actividad fue permanente. ¿Qué ha logrado rescatar de todo este trabajo político? Y hay que reconocer, el Partido Liberal era un partido que no tenía muchas expectativas, ya algunos consideraban que tendía a desaparecer, pero hoy aparece como la segunda fuerza política, aunque hay, más adelante vamos a hablar de esta problemática interna. Pero en este recorrido, de esta primera parte, como precandidato, ¿qué ha logrado encontrar don Eliseo Castro? Bueno, primero, refiriéndome estrictamente al tema, licenciado Aguilera, manifestarle mis más expresivas gracias al liberalismo en particular y a la ciudadanía en general por haberme ubicado en una de las primeras posiciones de la planilla de diputados en Francisco Morazán, con la virtual opción de convertirme en diputado del Congreso Nacional una vez que venga la próxima competencia política de noviembre de este mismo año, y también con la responsabilidad de seguir trabajando para mi partido, el Partido Liberal, y contribuirle al país con su democracia, porque creo que trabajar en política dentro de su respectivo partido es contribuir con Honduras, toda vez que se haga de forma limpia, como lo hacemos la gran mayoría de los que participamos en estos eventos, y que no nos prestemos jamás, bajo ninguna circunstancia y bajo ningún argumento, a prestarnos al juego sucio, mismo que todos sabemos que se ha dado en diferentes procesos electorales, tratando de favorecer a determinados candidatos, cambiando y trastocando lo que el pueblo hondureño manifiesta en las urnas. Eso ya no se debe de presentar tal y como ya lo manifestamos. Pero como usted lo que me pregunta es sobre qué recogemos de esta última experiencia de campaña política en estas internas que se dieron el pasado 14 de marzo, puedo hablar de forma optimista, de manera responsable, pero sobre todo de forma muy patriótica, que ha resurgido la gran institución democrática con la que ha venido contando el pueblo hondureño durante más de 130 años, como es el Partido Liberal, que desde hace 11 años no había alcanzado una efervescencia como la que se dio en esta oportunidad en elecciones internas. Ya nos imaginamos lo que viene para elecciones generales, será un entusiasmo y yo diría una integración dentro del partido de otros sectores de la sociedad hondureña, como tal y cual se está comenzando a dar cuando nuestro candidato Yanni Rosenthal lo comienzan a llamar no solo otras instituciones políticas y dirigentes de otras facciones ideológicas, sino que es dirigentes de diferentes organizaciones populares, empresariales, profesionales, de la clase social del país, y esto indica de que el pueblo hondureño está contando con el Partido Liberal como su próxima opción democrática en vista de que vendrán las elecciones y elegir nuevas autoridades. Y dentro de esto también, licenciado Javier Aguilera, poderle compartir, de acuerdo a lo que usted preguntaba, que si está más fácil, más difícil o igual, como en otras oportunidades participar en política, yo le diría que está igual como en campañas pasadas. Escabroso el camino, difícil la situación de un político, a raíz de que la clase política lamentablemente ha perdido prestigio, ha perdido credibilidad en la sociedad hondureña por el proceder de algunos, no de todos, y no porque la política sea mala, o porque los partidos sean malos, sino porque las personas que con nombre y apellido ya hemos identificado en el pasado, participando en política, se aprovechan una vez que llegan a los cargos de la oportunidad para enriquecerse, para cometer actos de corrupción, para fallarle a la sociedad y al país con actos irregulares, y eso es lo que ha hecho que la gente pierda confianza en la clase política, y de repente nos involucramos personas que hemos estado dedicados a una vida de la familia, a una vida del trabajo, de la responsabilidad, en cualquier campo que sea,
y que no hemos conocido nunca más que la honradez, la transparencia y la decencia en nuestra vida, y la ciudadanía de repente se equivoca y nos deposita en el mismo costal, creyendo que somos del tipo de políticos que quiere salir de pobre llegando a un cargo público, del tipo de políticos que quieren cometer actos de corrupción para enriquecerse, y es ahí donde el ciudadano, no solo el votante, sino que la ciudadanía en general, tiene la gran oportunidad en estas próximas elecciones generales de noviembre de saber escoger a quienes tengamos realmente, primero, la capacidad intelectual, la capacidad en cuanto a solidaridad, en cuanto a conocer la temática nacional, en lo administrativo, en lo económico, en lo financiero, y aún en lo político, para que podamos servirle al pueblo, pero que sobre todo eso que menciono, tengamos esa solidaridad con la gente y ese apego al derecho y sobre todo la responsabilidad de servirle a Honduras, porque vemos muchos, y yo los conozco con nombre y apellido, que nos hemos separado de nuestras actividades normales, dejando de desarrollar lo que debemos hacer por el bien del país, incluso los que somos empresarios en el campo político, quienes somos profesionales, quienes nos dedicamos a otros temas, dejamos de hacer cosas buenas para venir a hacer otras cosas también buenas dentro de un actuar político. Es ahí donde el pueblo hondureño, convertido en electores el día de las elecciones, debemos saber no ir a votar, porque a votar vamos todos, sino a seleccionar y a elegir de forma muy cuidadosa a quién será el próximo presidente de Honduras, quiénes serán los próximos diputados de un Congreso Nacional y los próximos alcaldes y alcaldesas de cada uno de los 298 municipios y ciudades del país. Don Eliseo Castro, una realidad, el Partido Liberal siempre ha sido un partido polémico, no desde ahora, sino que desde hace muchos años el Partido Liberal es una institución que por excelencia ha sido muy beligerante a lo interno de esta institución política. Hoy no es la excepción. Lamentablemente ahora, cuando vemos un partido liberal que quiere agarrar fuerzas, la lucha por el poder se ha vuelto muy intrincada. Y entonces aquí están unos que dicen que son los honestos, los limpios, los transparentes, contra los que ellos catalogan de ser personas que están en cuestiones irregulares. ¿Qué decirle a la ciudadanía hondureña ante esta panorámica? ¿Se puede debilitar el Partido Liberal de continuar en esta situación de dirigentes que se niegan a aceptar y ya advierten, por ejemplo, don Luis Zelaya advierte de que no va a reconocer los resultados que pueda dar el Consejo Nacional Electoral? Bueno, usted ya lo dijo, el Partido Liberal, como cualquier otra institución política, es beligerante, Carlos, debe serlo. Un instituto político debe estar conformado por hombres y mujeres con diversidad de posiciones, pero que se orienten siempre a engrandecer a Honduras, a incorporar a toda una sociedad a ese marco de prosperidad, de armonía, de entendimiento, de paz y sobre todo de entusiasmo, que eso se ha perdido lamentablemente en los hondureños durante los últimos años por los mismos acontecimientos políticos. Siendo beligerante el Partido Liberal, o estando conformado por hombres y mujeres beligerantes, debe también contar con ingredientes enriquecedores dentro de lo que es una democracia, comenzando por la sapiencia y la sabiduría de los líderes que dirigen, por ejemplo, una propuesta política, sea esta a nivel presidencial, a nivel municipal o a nivel de diputaciones para el Congreso Nacional. Debemos de contar incluso con mucha tolerancia a los políticos, con mucha capacidad de escuchar a la gente y con mucha decisión en cuanto a que los temas se resuelvan de forma armónica. Es el diálogo el que lleva a los políticos al entendimiento, porque esto también hay que
traslucírselo al pueblo, o sea, hay que trasladárselo a la ciudadanía. Pero un conglomerado de ciudadanos conformado por 9 millones de hondureños y hondureñas, viendo a los políticos peleándose entre sí, no se da un buen ejemplo a la gente. El político está ineludiblemente obligado a dar un buen ejemplo de cultura, de tolerancia, de armonía y de capacidad de diálogo, y es lo que lamentablemente está haciendo falta dentro del Partido Liberal. Por eso es que ganó de forma categórica el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo la candidatura presidencial, porque una de sus enriquecedoras propuestas era la búsqueda de la unidad de nuestro instituto político, y que pasando por esa unidad del Partido Liberal se pueda extender esa propuesta de unidad a los demás partidos políticos, a la sociedad hondureña en general y a todo Honduras, para que podamos contar con que unidos sí podemos sacar adelante el país. Y yo diría que, además de la propuesta programática de gobierno presentada por Yanni Rosenthal, se presenta este elemento que casi ningún político lo presenta en una propuesta presidencial, porque todos hablamos de mejorar la salud del pueblo hondureño, de presentar nuevos programas en el tema educativo, de presentar los grandes programas de generación de empleo para sacar de la pobreza a la población, de llevar a Honduras a los confines del planeta para promoverlo internacionalmente y atraer la inversión extranjera, de buscar ese despegue económico a través de los grandes programas de país para que Honduras se desarrolle, pero muy pocas veces se habla de esa armonía, de esa unidad que debe de comenzar en la familia y debe de continuar alrededor de la sociedad, y esa propuesta sí que sacó adelante al movimiento liberal llanista, que ya hoy está convertido en Partido Liberal de Honduras, porque ya no se debe de hablar de movimientos, y es lo que lamentablemente otro de los movimientos internos del Partido Liberal no practicó, por eso también tuvo el revés del liberalismo en las urnas, pero que una vez desarrollado el proceso, que no hayan ganadores ni perdedores, licenciado Aguilera, que solo hayamos participantes en una campaña política y que nos sometamos a la voluntad que el pueblo hondureño ha manifestado en las urnas. Y yo creo que este programa es muy oportuno para pedirle respetuosamente a los líderes de mi partido, a mis hermanos, compañeros y amigos que hemos trabajado en otras campañas de este instituto político, llámense el ingeniero Luis Zelaya, el licenciado Darío Vanegas y sus equipos de campaña, sus seguidores. Por favor, unámonos, acójanse a su partido, a su instituto político que les ha abierto los brazos durante años para que trabajen para la democracia de nuestro país. Y unámonos alrededor de la figura ganadora a nivel presidencial, que es el abogado Yanni Rosenthal, pero más que todo, unámonos a nuestro Partido Liberal para que en noviembre lleguemos robustos, fuertes y aptos para poder permitirle al país tener una nueva opción de gobierno a través del gran Partido Liberal de Honduras. Y que cuenten con que vamos a tener el ambiente de trabajo y el espacio de participación, porque de repente el liberalismo eso es lo que necesita a través de sus grandes líderes, que cada quien cuente con el espacio para trabajar en beneficio de su instituto político, pero también en beneficio del país una vez que logremos ganar las elecciones en las próximas generales que se presentarán en noviembre. Que usted ha respaldado, don Yanni Rosenthal, ha hecho un llamado, como usted lo ha hecho hace algunos segundos, a la unidad del Partido Liberal. Él ha sido claro y categórico que está buscando la unidad. Dice que ha llamado a Vanegas, ya le ha hecho como unas 15 llamadas y no le contesta, pero que él está interesado en cuanto a esta unidad dentro del Partido Liberal. Se habla de la posibilidad de una alianza. Desde su visión, con la experiencia acumulada, con las experiencias vistas, en este momento es saludable que el Partido Liberal se meta a una aventura de una alianza política cuando se ve que se ha entusiasmado el liberalismo.
en casi más de 300.000 votos, por lo menos se ve reflejado en las elecciones internas. El Partido Liberal se ve fortalecido. No sé si usted tiene la misma impresión que yo tengo. Me da, soy reiterativo en esto, me da la impresión de que ya hay miembros del Partido Libertad y Refundación, personas que se habían ido para el Partido Libertad y Refundación Libre, que han retornado al Partido Liberal porque en casi 300.000 votos ha aumentado la cantidad de votantes en estas elecciones internas del Partido Liberal. Es correcto, licenciado Aguilera, lo que usted refiere reconfirma lo que le manifestaba hace unos minutos apenas respecto a la efervescencia que se ha dado dentro del Partido Liberal en este ensayo democrático interno que apenas data de hace un mes, y eso fue producto de que el liberalismo se levantó, yo diría, de forma mayoritaria a las urnas a elegir a sus candidatos a los diversos cargos de elección popular, pero que también hubo voto de hermanos liberales que se habían ido con el Partido Libre y que regresaron a nuestro partido y que siguen reincorporándose a su partido, el Partido Liberal. Esto nos da la pauta para pensar que de aquí a noviembre tendríamos una gran cantidad de ciudadanos liberales, hermanos y compañeros que hemos trabajado juntos en otras campañas cuando el Partido Liberal antes del 2009 era tan grande que lo calificaba el pueblo como el partido más grande de Centroamérica. Y yo diría que lo de hablar de una alianza a estas alturas, pues todavía estamos en tiempo y forma. Recuerde que hasta el 13 de mayo se vence el término en que, de acuerdo a la ley electoral y las organizaciones políticas, pueda haber alianza interpartidaria, misma que está vigente y está dentro del tiempo pertinente para poder desarrollarlo. Pero si el Partido Liberal va a hacer alianza para estar en conflictos y en pleitos con dirigentes de otros partidos políticos, lo vemos muy complicado. Yo creo que esto más bien trastornaría la dinámica de crecimiento que el partido mostró en estas internas y que podría ser vertiginosamente grandísima para este próximo noviembre, y esto también trastocaría la inclinación del pueblo hondureño que está volcándose por el Partido Liberal para seleccionarlo como institución política que deba regir los destinos de la República a través del liderazgo de Yanni Rosenthal después de las elecciones generales. Y esto también daría una tarea innecesaria de mucho estrés a lo interno del Partido Liberal, y ese estrés se extendería a la sociedad hondureña, ver a políticos enredados en conflictos estériles. Yo creo que no es propio del anhelo del liberalismo en este momento, no es propio también de quienes adoptamos una trinchera de lucha a lo interno de este instituto político, pero que tampoco es propio del anhelo de la población hondureña. No debemos de enfrascarnos en conflictos por la búsqueda de cargos de elección popular, ni mucho menos por la búsqueda de poder, ni a nivel de personas, ni a nivel de grupos, ni mucho menos a nivel de institutos políticos. Por eso hay que tener un poco de mesura en el análisis respecto a lo que usted me preguntaba, licenciado Aguilera. O se va solo el Partido Liberal y espera el crecimiento político que se ha venido presentando, o esperamos que hayan opciones de alianzas mismas que no las vamos a descartar. He hablado hace algunas horas con nuestro candidato a la presidencia de la República y la misma unidad que él apertura en beneficio de todo el liberalismo, a pesar de que hay algunos descontentos a lo interno, esa misma unidad me lo manifestó, lo extiende al resto de instituciones políticas del país y a la sociedad hondureña en general. Un tema que sin duda es de actualidad, y usted como empresario, hay una crítica en cuanto al tema de la decisión que ha tomado el sector empresarial para la compra de las vacunas.
esto ha sido visto y dicen, bueno, en Honduras no pueden haber clases sociales privilegiadas, porque aquí al que se va a privilegiar es a los empleados del sector empresarial. Pero ¿qué va a ocurrir con el otro porcentaje, el otro 77% o más, casi el 90% de la población que queda sujeta a lo que el gobierno pueda hacer? Y esta falta de la vacuna en Honduras, la falta de acción por parte del gobierno para que la vacuna esté en Honduras, don Eliseo Castro. Bueno, primero yo creo que esto tiene un origen. Y el hecho de que se invite a otros sectores de la población por parte del gobierno para la obtención de la vacuna, que se ha vuelto en este momento una necesidad de mucha prioridad para la salud del pueblo hondureño. De hecho, Honduras sigue ocupando el primer lugar como el país de mayor fracaso en el tema de la obtención de la vacuna a nivel latinoamericano. En estas últimas horas se ha estado ventilando ese tema en lo específico, y el origen que yo le manifestaba es de que como nuestras autoridades han sido hasta hoy incompetentes en el sentido de darle respuesta a la ciudadanía con el tema de la vacuna, entonces el mismo gobierno propone de que la misma empresa privada, que sí tiene capacidad de gestión, tiene nivel de armonizar o con deuda o comprando al contado la adquisición de la vacuna en cantidades importantes, busca como una especie de aliado. Pero señalando lo que usted también reparaba, sí se quedaría un importante sector de la sociedad hondureña que no tendrá la cobertura, porque las empresas comenzarán velando por sus empleados para dotarles de la vacuna, y se queda lamentablemente ese gran sector de la población que ojalá el gobierno dentro de su programa de salud tenga la capacidad para poder proveerle al pueblo hondureño el importante porcentaje que usted lo mencionaba en este momento, y que lo relacionado a que la empresa privada hondureña participe en un tema tan importante como es darle salud al pueblo hondureño, no se torne como más bien un trastorno en cuanto a que un gran sector de la población se quede sin el servicio. Ojalá se logre concatenar la obtención para el total de los hondureños en cuanto a esta respuesta, porque sí, se ha vuelto, no solo en Honduras, sino que en diferentes países del planeta, una necesidad de primer orden. Ya no solo dotar de medicamentos, de atención médica, de hospitales y de instalaciones a los pacientes infectados del COVID-19, sino que también dotarles de la vacuna que dichosamente ya ha sido proveída a nivel de diferentes científicos en los países del planeta. Cambiando un poco el tema, el impacto que ha tenido el COVID-19, usted como empresario, ¿cómo visualiza el futuro inmediato en el país? ¿Qué decisiones se tiene que tomar desde el gobierno para poder revertir el impacto no solamente de lo que ocurrió con el COVID-19, sino que también con estos dos huracanes que golpearon a un importante sector del país, y especialmente donde hay mayor desarrollo económico, como es San Pedro Sula, La Lima, en Choloma, en la zona del occidente de Honduras? ¿Qué se debe hacer para tratar de desarrollar al país? ¿Cuál tiene que ser la visión del nuevo gobernante? Como prioridad, la unidad pueblo y gobierno de la República, porque eso será fundamental para que todos brazo a brazo hagamos frente tanto al tema sanitario como incorporarnos a un quehacer productivo para levantar la economía desde la micro, pequeña, mediana y hasta la gran empresa, y que la participación en el sector privado sea congruente con la necesidad del país. Que de repente, si para X o Y empresario
salga financieramente mucho más beneficioso liquidar su empresa, cerrar sus puertas y capitalizar lo que pueda en dinero para poder dejar de circular, creo que no es lo conveniente. El empresario tiene que también incorporarse de tal forma que trate de mantener en pie su empresa aunque la situación económica esté mala, porque usted ya lo compartió, Javier, no solamente es la repercusión de salud que hemos venido afrontando durante este último año, es la repercusión en la ruptura económica a través de los diferentes sectores de la población hondureña y que se agravó con dos tormentas tropicales como lo fueron el huracán ETA y el huracán Iota, pero que posteriormente, como continúa el tema de la pandemia y la restricción de la ciudadanía en cuanto a tener primero como prioridad el cuidarnos de la propagación del virus que trabajar, entonces yo creo que esto trastorna enormemente la dinámica de crecimiento económico de una sociedad, lo mismo que hasta la dinámica de búsqueda de liderazgo de un gobierno. Y no es que nos estemos poniendo del lado de nadie acá, sino del lado de la razón. Porque la gente exige, el pueblo pide y a quien le reclama es al gobierno de la República. Y es ahí donde tenemos que contar con que los gobiernos tienen que contar con un liderazgo. Y ese liderazgo no solamente es decretar y ordenar, sino que es conciliar con los diferentes sectores de la población. Es incorporar a los ciudadanos a través de sus diferentes segmentos al quehacer nacional. Imagínense que si se está incorporando a un sector privado, que su quehacer es la producción y la productividad, es la empleomanía para generar plazas de trabajo, para darle esa respuesta pues laboral al pueblo hondureño, y se está incorporando en un tema de salud con la obtención de la vacuna, como ya lo hablamos, es porque está claramente demostrado que solamente unidos podemos incorporarnos a los diferentes quehaceres nacionales en beneficio del país y en beneficio de la sociedad. Por eso yo desde acá logro ver con visión y con una panorámica de búsqueda de resultados que la unidad del pueblo con sus autoridades será fundamental, pero que la autoridad misma, que es la que ejerce el liderazgo, tenga que reinventarse y que en esta reinvención vaya incluida el combate a la corrupción, porque ningún ciudadano va a estar satisfecho en cuanto a que el pueblo paga impuestos, el pueblo genera recursos en beneficio del Estado, los empresarios trabajan sin horario, sin feriados, sin fin de semana, junto con sus colaboradores, con sus trabajadores, con sus funcionarios en las empresas, para rendirle tributos al Estado, para contribuir con el país, para darle ese granito de arena con el aporte del pago de sus impuestos. Pero para que se pierdan, ahí vemos los casos en los juzgados, ahí están enjuiciados 2 personas, ¿verdad?, por actos de corrupción, según el Ministerio Público. No nos lo estamos inventando, estamos comentando lo que está aconteciendo en Honduras. Entonces eso se debe de combatir. Debe combatirse de forma total, frontal y sin miedo, sin que le tiemble la mano a ningún funcionario el tema de la corrupción, como lo han dicho en algunas oportunidades, caiga sobre quien caiga, y sea quien sea, llevarlo a los tribunales de la República y posteriormente a las cárceles, y que ojalá en el andamiaje legal, en lo jurídico, se logre también resarcir los daños que se han cometido en contra del pueblo y en contra del Estado, porque no solamente se perjudica al pueblo, que es el que paga los impuestos, se perjudica a un país, y esto nos avergüenza internacionalmente, porque los medios de comunicación no tienen fronteras y en todo el planeta se conoce cuando un país es transparente, tiene autoridades correctas, pero también fuera de nuestra frontera se conoce cuando hay corrupción. Hoy estamos tan limitados que no contamos incluso con algunas partidas económicas, que esto inició desde la cuenta del Millennium, producto de la corrupción, porque estamos calificados como uno de los países más corruptos del mundo. Entonces ese mal hay que corregírselo al país para que podamos trabajar unidos y que logremos alcanzar, como usted lo proponía, licenciado Aguilera, los resultados que esperamos, no solamente en el tema sanitario, sino que en el tema financiero, económico
y administrativo en beneficio de Honduras. Estamos ya en la parte final de esta comparecencia de don Eliseo Castro. Le cedo ahí las cámaras y los micrófonos para un mensaje a esos liberales que le han apoyado, pero ahora ya los liberales han dado su cuota, tendrán que darla también en las próximas elecciones de apoyarlo. Pero qué decirle a ese hondureño que está indeciso, el que no participó en las elecciones internas, ¿por qué debe de votar por Eliseo Castro en el mes de noviembre? Bueno, primero, licenciado Aguilera, usted ya lo dijo, hemos sido sometidos a un proceso electoral interno, donde supuestamente, yo digo supuestamente entre comillas, porque de repente hay votos o hay ciudadanos de otros partidos políticos, de otros sectores de la población que llegan a elegir a sus candidatos desde las internas, pero literalmente se conoce que quienes eligieron como sus candidatos favoritos en estas internas a quienes vayan a cargos de elección popular ya oficialmente, y que el Consejo Nacional Electoral está próximo a dar la declaratoria oficial de los resultados, son los partidarios, o sea, los seguidores de cada instituto político. En el caso específico del Partido Liberal, es la gran mayoría de la militancia liberal quien ya convirtió en el candidato oficial a la presidencia de la República a Yanni Rosenthal, y quienes ya convirtieron en candidatos oficiales a alcaldes y alcaldesas, a quienes han quedado electos en los 298 municipios de la República, lo mismo de quienes ya eligieron a sus planillas para diputados en los 18 departamentos de la República. Pero para elecciones generales de noviembre se espera que esto logre crecer, porque el candidato que está apto para llegar a un cargo de elección popular tiene que demostrarlo en internas, pero mucho más tiene que demostrarlo en generales. Y no es porque yo lo quiera demostrar, o porque cualquier otro aspirante político lo quiera demostrar, es porque el pueblo hondureño va a llegar a escoger, como lo dijimos, a seleccionar, a buscar y a elegir con lupa, con mucha sabiduría, a quienes debemos ocupar un cargo de elección popular en los diferentes niveles selectivos ya después de las elecciones generales. Y dentro de esto decirle al liberalismo, sigamos creciendo como lo hemos venido haciendo. Si la gran mayoría de los militantes de los dos movimientos políticos restantes ya se están incorporando al Partido Liberal para trabajar en las elecciones generales, yo creo que unos 2 o 3 líderes que se queden sin hacerlo no pueden ni deben ser la excepción, también deben de hacerlo, porque en política los que participamos hacia la búsqueda de un cargo de elección popular estamos tan educados y tan culturizados a que debemos de hacer lo que diga la gran mayoría. La mayoría del liberalismo dijo el candidato oficial a la presidencia de la República es Yanni Rosenthal. Los candidatos a cargos de elección popular en los demás niveles electivos son hombres y mujeres que ya están debidamente seleccionados de acuerdo a los votos, de acuerdo al sufragio en las urnas. Entonces no tenemos nada más que esperar que esto continúe y que la democracia de nuestro país se siga fortaleciendo y que ojalá alcancemos ese nivel de cultura democrática de otros países latinoamericanos. Hace poco vimos elecciones en Costa Rica, digo hace poco por decir un año y tanto, en El Salvador, lo vimos ahorita recientemente en Ecuador, estamos viéndolo también en Perú a través de la primera ronda, la selección de sus candidatos a la presidencia de la República. Entonces todo estamos viéndolo dentro de un marco estrictamente armónico y democrático en aquellos países. En Honduras no puede ser la excepción, ni mucho menos en un partido como ha sido el Partido Liberal de Honduras, que es el que le ha demostrado mayor participación democrática al país durante más de 130 años. Muchas gracias, don Eliseo. Siempre es grato poder conversar con usted. El tiempo se ha ido así. Muchas gracias. Pero le deseamos éxitos en este nuevo proceso electoral, que pueda lograr el propósito que sus amigos, sus seguidores y su familia pues desean, que
ese deseo porque lo conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos que siempre ha estado interesado en que Honduras pueda ser mejor, se pueda complementar ya en el Congreso Nacional. Paso buen día y muchas gracias por habernos permitido conversar con usted.